Hola a todos. En estos tutoriales vamos a ver qué es un formulario de HTML5, cuáles son sus elementos, cuáles son los tipos y los atributos del input. Básicamente el formulario en HTML5 está compuesto por una etiqueta de apertura y de cierre que tienen el nombre form. Todo lo que esté dentro de las etiquetas form es un formulario. Es importante entender cómo son los formularios porque es un punto de interacción eh, básico para que el usuario pueda enviar información al sitio web o a la aplicación. Entonces, por esto mismo, los formularios tienen que organizar muy bien la información y tienen que ser muy claros. Vemos que aquí en el ejemplo de la derecha tenemos varios puntos donde el usuario puede hacer entrada de información, que es lo que vamos a llamar input, cuando se ingresa información en el formulario, sea por diferentes tipos de botones, por selección, por escritura de mensajes o de líneas de texto. Y al final vemos que hay un botón que es un llamado a la acción y este tiene que ser más llamativo que el resto de los elementos del formulario. Tiene que diferenciarse totalmente para que no quepa duda que es un botón y no un input como el resto de los elementos que vemos aquí blancos. En este caso el botón es amarillo, entonces resalta mucho más. Bueno, los elementos de los formularios básicamente están compuestos pues por varias etiquetas. La primera, que es form, es la que define dónde empieza y dónde termina lo que es el formulario. El input es cualquier campo donde pueda ingresar el usuario datos. Text area es donde puede escribir el usuario un texto de varias líneas, es decir, un texto largo, puede mandar un mensaje. Label básicamente es el nombre que se va a asignar al input. Field set y legend son grupos de contenido en el formulario. Opt group es un grupo de opciones en una lista desplegable. Option es una lista de las opciones, es uno de los ítems de la lista de opciones. Bueno, button es botón y data list es una lista de opciones predefinidas. Los tipos de input que se tienen son básicamente el input. Hay muchos tipos de input porque en el formulario lo importante es ingresar datos. Entonces está el input tipo text, que es el primero que tenemos acá. Básicamente es un texto de una sola línea. Lo vemos mucho, por ejemplo, cuando dice texto completo. Está el tipo password, que es cuando se quiere ingresar una clave, cuando se quiere que el usuario ingrese una clave y que ésta no sea vista desde la pantalla, entonces se ven asteriscos o círculos. Entonces a este se le pone input type igual y entre comillas password. También están los botones de radio, que es input type radio, y básicamente es cuando hay muchas opciones y el usuario puede seleccionar solamente una de estas. Checkbox, en cambio, bueno, se parece bastante a radio, pero la diferencia es que, bueno, uno, se ven un poco diferentes porque el checkbox es cuadrado mientras que el radio es redondo. Y dos, porque con checkbox el usuario puede seleccionar distintas opciones que le dé el formulario. En cambio con radio solo puede seleccionar una de la lista. Hay otro input que es button, que es básicamente un botón, y hay otro input que es submit. El submit es cuando se usa sobre todo cuando el usuario termina de llenar el formulario y se quiere enviar la información. Esta información normalmente es enviada a un servidor para que sea guardada en una base de datos.
Bueno, los tipos de input en HTML5. Estos, digamos, los que acabamos de ver, son los que son usados hace mucho tiempo y están soportados por todos los navegadores. Mientras que hay unos input que son de HTML5, es decir, son un poco más recientes y por esto mismo no están soportados por ciertos navegadores, como por ejemplo Explorer. Pero es importante aprenderlos porque finalmente poco a poco los navegadores se van modernizando y la idea es que pues en poco tiempo ya se pueda usar en todos los navegadores. Entonces, un input es el de color. Entonces cuando yo escribo input type color, puedo hacer que el usuario seleccione un color. A partir de este elemento que sale acá, el usuario le da clic y se despliega toda esta ventana de la derecha, donde puede escoger colores según cualquiera de estas opciones o incluso desde código RGB, CMYK, etc. Hay otro input que es datetime. Cuando pongo input type datetime me sale esta ventanita pequeña que dice día, mes, año, y si se le da clic en esta flecha, entonces sale esta ventanita desplegable, se despliega y se puede escoger la fecha en el calendario. Cuando se le pone input type datetime local es muy parecido, pero la diferencia es que también puedo especificar una hora, por ejemplo para pedir una cita. Entonces se puede, o para reservar una cita específica o un momento para una reunión, por decir algo, se puede seleccionar el día, el mes, el año y también la hora específica. Input type email, entonces es un tipo de input que solicita que la información que se ingrese acá esté construida como un correo electrónico, es decir, que tenga arroba y que no tenga espacios. File, input type file, básicamente es cuando se dice selecciona un archivo y el usuario puede dar clic y escoger de las carpetas que tiene en su computador un archivo específico para enviar en el formulario. Input type month es muy parecido al de datetime, pero la diferencia es que solamente escoge el mes y el año. Number es cuando selecciona números, se le da la opción al usuario de que seleccione números con estas flechitas. Puede aumentar o disminuir el número. Y input type URL básicamente es cuando se puede escribir la URL. El input va a exigir que haya una URL. Entonces cuando yo pongo esto es para que el usuario escriba un sitio, el nombre, escriba una URL de un sitio web. Por lo tanto la construcción tiene que ser sin espacios y con puntos. Si se ingresa una palabra sola, entonces el navegador va a decir, va a dar un error y va a decir ingresa una URL. En cambio, cuando se escribe una URL, lo va a tomar como que se ingresó la información correctamente. Bueno, básicamente estos son los de HTML5, son importantes, actualmente se usan bastante, pero sí hay que tener en cuenta que hay navegadores que no las usan, con algunas de estas etiquetas hay problemas pues con Safari o con Explorer y en algunos casos muy pocos con Opera también. Sin embargo, pues el resto de navegadores como Firefox, Chrome, la soportan muy bien. Ahora, atributos de los elementos. Básicamente yo le puedo dar atributos a los elementos. Cuando le escribo a un elemento value, es decir, cuando pongo por ejemplo input type submit,
y le escribo luego value igual, y entre comillas escribo unas palabras, lo que me va a mostrar es un botón en el que el texto va a ser el que yo escriba acá entre las comillas de value. Por ejemplo, enviar información. Entonces, él va a ser un botón para enviar la información. Hay otro como read only, que básicamente hace que haya un campo de input, pero que no se puede ingresar información, no se puede escribir, sino que el usuario solamente puede leer. Y otro input, otro atributo, es cuando en un input se pone disabled. Básicamente lo que pasa es que no se va a ver activo ese input en el momento en el formulario. Entonces va a quedar inactivo. El usuario lo va a ver, pero pues se va a ver como de un color un poco más tenue, lo que va a implicar que no se puede ingresar información. Otros de los atributos HTML5 son autocomplete, autofocus, bueno, hay diferentes atributos que están soportados por HTML5. Placeholder también se usa bastante. Pero bueno, esto ya se puede ver con más profundidad en el sitio web de Mozilla Firefox, o también se podría ver, por ejemplo, en el de W3 Schools. Entonces, hasta aquí la información general de los formularios, y a continuación vamos a hacer un ejemplo de un formulario.